estimados amigos, ¿cuáles son los puntos que vamos a analizar en esta primera unidad de su asignatura, Introducción al Estudio del Derecho? Bien, vamos a analizar temas como son los siguientes. Atentos, por favor. Estudiamos qué es el derecho, ¿sale? El derecho, el ser humano, sociedad, cultura, la ubicación del derecho como teoría, como filosofía, como ciencia. Vamos a hablar de los elementos del derecho: hecho social, dimensión normativa, una dimensión de valor, la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez, el concepto de derecho y las ramas que conforman al derecho. ¿Sale? Estos son los temas que vamos a analizar en nuestra primera unidad. Entonces, mis queridos amigos, hemos visto el siguiente comentario. Ahí va. Acuérdense cómo pueden participar. Si tienen dudas, me dicen, por favor. Lo primero que vamos a revisar nosotros es al ser humano. ¿Cómo vemos nosotros al ser humano, mis queridos amigos? ¿Cómo lo percibimos? El ser humano es un ser biológico. Empezamos con esta primera referencia. Al ser un ser biológico, tiene lo que dirían en el Rey León, un ciclo de la vida. El ser humano nace, el ser humano crece, el ser humano se desarrolla, el ser humano se reproduce, el ser humano envejece y muere. Bueno, esa es una noción que tenemos como seres vivos, como integrantes de la especie del reino animal. Aquí está el ser humano. Pero el ser humano tiene un impacto social. Esto implica que el ser humano es un ser social, es un ser que se desarrolla dentro del conglomerado humano, llamado sociedad, llamado polis, llamado pueblo, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos al ser humano desde un elemento natural, diríamos lo que dice, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social. El ser humano no tiene ningún límite, no tiene ninguna cuestión que le ponga un freno. El ser humano vive en completa libertad. Ahí está. Pero, dice Juan Jacobo Rousseau, el detalle es cuando este ser humano interactúa dentro de este conglomerado social. Porque ahora sí, en este aspecto, ya requiere de límites. El ser humano necesita reglas. El ser humano necesita, mis queridos amigos, pues la cuestión de un control social, el llamado contrato social que estableciera Juan Jacobo Rousseau. En este punto, lo que va a hacer el ser humano es de que renuncia a parte de su libertad para crear un ente superior al cual vamos a llamar con el nombre de el Estado, ¿sí? A través del Estado, el ser humano delega parte de esta libertad que tiene y entonces le va a conferir al Estado, pues que de alguna manera tenga una interacción para su desarrollo. El Estado va a regular la conducta del ser humano por conducto de un elemento que vamos a llamar la ley. ¿Vale? La ley va a surgir a partir de este momento para un control social, para que el ser humano tenga límites, para que el ser humano no vaya más allá. Entonces, esta es la naturaleza del contrato social. Renunciamos a parte de nuestra libertad para vivir dentro de este conglomerado. Muy bien.
Pero Thomas Hobbes es mucho más severo, ¿eh? Tenemos otro autor que habla sobre el tema del ser humano dentro de la sociedad, y Thomas Hobbes nos dice, no, no nos quitemos de cosas. El ser humano es perverso, el ser humano es egoísta, el ser humano se autodestruye a sí mismo. Si no tiene límites, se va a destruir. El hombre es el lobo del hombre. Híjole, somos egoístas, somos perversos, somos malos. Y para que no nos autodestruyamos, requerimos del Estado. El Estado es un elemento de supervivencia. El Leviatán. La obra de Thomas Hobbes a través del Leviatán nos habla de la necesidad del Estado para preservar al propio ser humano. Entonces, el ser humano vemos que es un ser social, requiere del Estado, requiere de la ley que le ponga límites, que lo controle. En este punto, mis queridos amigos, también podemos destacar lo que nos decía Aristóteles en relación al ser humano. Aristóteles planteaba lo siguiente, dice, a ver, el ser humano solamente se va a desarrollar dentro de la polis. Si tenemos a una persona que no vive en la polis, que no se desarrolla en ella, pues pueden ser varias las opciones. Y nos dice Aristóteles, bueno, es que este ser es tan divino que es un dios y vive en el Olimpo con los otros dioses, o es tan primitivo que es una bestia. El ser humano se va a desarrollar en la polis, en la sociedad, y requiere de límites, requiere de reglas, requiere de la ley para su control. Bien, y otra cuestión, el elemento cultural. ¿Cómo se va a someter el ser humano a la norma? ¿Cómo el ser humano va a decir, sí, efectivamente, para yo vivir en un estado de armonía, voy a seguir a la ley, voy a someterme a la misma? ¿Cómo ocurre esto, estimados abogados? Bueno, esto va a ser, nos dice un autor italiano de nombre Giorgio Del Vecchio, nos dice lo siguiente. Giorgio Del Vecchio nos dice, ok, Giorgio Del Vecchio nos establece, el ser humano sigue la norma por convicción, ok, y por coacción. A ver, ¿cómo está uno y cómo está otro? Primero, el ser humano que está convencido de que la manera que éste se puede desarrollar en perfecta armonía a través del bien común, a través del sometimiento voluntario de la norma, es la convicción. Me someto voluntariamente porque es el mejor elemento para el bien común, para vivir en armonía. Y el otro elemento es, yo me someto porque no quiero ser sancionado, porque no quiero ser castigado, porque no quiero tener una consecuencia. Son dos vertientes importantes, ¿eh? En la primera hay un mayor cumplimiento, ¿sale? Y en la segunda, lamentablemente no. En la segunda, cuando alguien solamente obedece porque tiene miedo a ser castigado, normalmente nos vamos a encontrar que hay un mayor incumplimiento de la ley. Entonces, la convicción es un elemento muy importante y el tema de que nos sometamos voluntariamente a la norma nos habla de un bien común, nos habla de un estado desarrollado, nos habla de una sociedad que entiende que tenemos límites y que no puedo ir más allá del derecho que le corresponde a una tercera persona.
¿Entendemos este primer elemento que venimos estudiando como ser humano, sociedad y cultura? ¿Sí? Muy bien. Es una unidad algo filosófica, ¿eh? Pero por favor, si tenemos como comentarios, las hacemos. Ahora vamos a ubicar al derecho. El derecho como teoría, el derecho como filosofía y como ciencia. Voy a explicar dos elementos en una presentación, el derecho como teoría y como ciencia. Bien, como teoría, hablamos de este conjunto de principios, de reglas, acerca de una doctrina o actividad, pero vamos a prescindir de sus aplicaciones prácticas. Mientras que cuando hablamos nosotros de la ciencia, ahí sí vamos a mencionar que para comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor, vamos a ampararnos en el método científico. Les voy a poner un caso en particular. Ahí va. A continuación vamos a poner este pequeño gráfico que va a representar el método científico. Vamos a empezar por cada uno de los elementos que lo conforman. Iniciamos con la observación. El mundo que nos rodea. Lo conocemos, lo indagamos. Después tenemos nosotros lo que es el planteamiento del problema. ¿Vale? Ya tenemos una situación de conflicto que requiere una solución. Esa solución, al no ser comprobada todavía, yo la voy a verificar a través de una hipótesis. Cuando nos quedamos hasta este plano de la hipótesis, nosotros hacemos referencia a la teoría. No llegamos a verificar aplicaciones prácticas, todavía no. Pero si pasamos al siguiente nivel y entonces ahora llego a un tema de experimentación, ok, y comprobación de esta hipótesis, ok, compañeros, ahora sí, a partir de este punto hacia adelante, ya estamos haciendo referencia a la ciencia, ¿sale? Ahora sí, ya hacemos referencia a la ciencia. Pero no basta con que una sola ocasión verifique este resultado. Tengo que regresar al punto número 1 y volver a pasar cada uno de estos niveles. Y si se vuelve a comprobar, entonces ahora sí vamos a hablar de la ciencia. Muy bien. Ok, el derecho entra en estas dos áreas, por supuesto, tanto como teoría, pero también, por supuesto, es una ciencia. El mayor exponente del aspecto científico del derecho es un jurista austriaco americano de nombre Hans Kelsen. Ok, ahí va. Hans Kelsen, como lo podemos ver en esta imagen, nos dice lo siguiente. A ver, el problema que veía Kelsen sobre la cientificidad del derecho era que el derecho tenía elementos que decía Kelsen que no permitía su aspecto científico. Este es el derecho y dentro de él tenía aspectos éticos, aspectos morales, aspectos sociales, aspectos económicos,
¿sale? Aspectos biológicos, etcétera, etcétera, ¿sale? Muchos elementos que dice le quitaban pureza. En este punto, lo que Kelsen plantea es todos estos elementos que no me permiten explicar la cientificidad del derecho, los voy a quitar. Y entonces Kelsen hace un planteamiento en una obra que se llama Teoría Pura del Derecho. ¿Ok? Y ahora Kelsen va a explicar este fenómeno dentro de la propia norma. ¿Y cómo está esto? Bien, Kelsen nos dice, ¿qué es lo que le da validez a la ley? ¿Qué le da validez? Y entonces empezamos con este planteamiento. La validez del derecho se lo da la norma de origen, la norma hipotética fundamental, ¿vale? Lo conocemos con el nombre de Constitución. Muy bien. Y por supuesto también nos dice Kelsen que sea creado por una autoridad facultada para la creación de la norma. Cumpliendo con estos requisitos, esto es lo que da validez espacial. ¿Qué implica la validez espacial? Su aplicación en un ámbito geográfico. Validez temporal, su aplicación a partir de su publicación y su validez personal, de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Bien, esto es lo que da validez al derecho de conformidad con la postura kelseniana. A partir de este punto surgió lo que conocemos como el positivismo jurídico. ¿Ok? Sin embargo, este positivismo jurídico, pues tuvo un impacto importante porque entonces, si esto se materializa así, podemos permitir muchas situaciones que pueden ser no justas. Y voy a poner un caso. Kelsen lo vivió, ¿eh? Ahí va. Más o menos por esos años llegó un partido al poder, ¿sale? El Partido Nacional Socialista llega al poder. Bueno, y esta cuestión de que este partido llegase al poder también conllevó a la ideología del mismo. Entonces, a partir de la postura del derecho positivo, nos planteamos lo siguiente. Atentos. La norma fundamental alemana, la norma base del ordenamiento jurídico, se adhirió a los preceptos del nacionalsocialismo, es decir, supremacía racial, la cuestión de la confiscación de bienes del pueblo judío, la cuestión de los campos de concentración, etcétera, etcétera. A partir de esta norma fundamental, vamos a dar origen a las leyes del Tercer Reich. Ya hasta cierto punto, si hay un pueblo escrupuloso en cumplir con la ley, es el pueblo alemán, ¿eh? Es muy escrupuloso en el cumplimiento. Por eso, cuando llegamos a los denominados juicios de Nuremberg,
y llevamos a los principales criminales de guerra frente a las autoridades, ellos decían, yo no violé ninguna norma. Yo cumplí con la ley vigente en la Alemania nazi. Y los pueblos conquistados, por supuesto, el derecho de guerra me da la potestad de que yo aplique mi norma. Entonces, hasta cierto punto, desde el positivismo, no se cometió ningún delito, ¿eh? Desde el positivismo. Pero hay una cuestión importante. Y aquí es donde el positivismo tiene una fractura importante. No podemos considerar que por el simple hecho de que la norma sea creada que la ley sea creada por la norma fundamental y por una autoridad competente, no por eso es una norma justa, ¿verdad? Al final de cuentas, concluye la Segunda Guerra Mundial. Kelsen, como tenía antecedentes judíos, pues tuvo que salir de alguna manera de la Alemania nazi. ¿Y esto a qué lo conllevó? Ahí va. Kelsen sale. Muy bien, deme un segundito, por favor. Ok, ahí voy. Muy bien. Entonces, Kelsen sale de la Alemania nazi y bueno, y se hace el siguiente planteamiento. Ahí va. Muy bien. Ok, deme un segundo. Ok, deme un segundito, por favor. Ahí voy, ¿eh? Ok, deme un segundito, por favor, nada más. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces Kelsen tuvo que salir de Alemania al tener raíces judías y eso lo llevó a Estados Unidos. En Estados Unidos, Kelsen ya tomó otra postura en relación a lo que considera en este punto, el derecho, a lo que considera el derecho positivo. ¿Y cuál es esta postura que tuvo Kelsen? Es la siguiente. Ahí va. Entonces, dice Kelsen, a ver, cuando yo hablé del tema del derecho, de mi teoría pura del derecho, tenemos que hacer este planteamiento. Kelsen se hace una reestructura. Dice, la ley tiene validez en cuanto tenga su origen en la norma fundamental, ok, y que sea creado por una autoridad competente. Pero esta norma fundamental tiene una base, tiene un principio. Esta norma fundamental tiene como base, tiene como esencia los derechos humanos. ¿Se entiende? Es decir, para que ya no volvamos a tener el problema del positivismo jurídico, ahora la base fundamental de la ley, la base fundamental de la Constitución, la base fundamental de las instituciones son los derechos humanos. Muy bien. Quiero hacer el siguiente comentario que puede servir como analogía. Ahí va. Aquí, por ejemplo, vemos a este árbol. Lo vemos muy bonito, lo vemos muy frondoso. Imaginen lo siguiente. La corteza que vemos nosotros de forma superficial, todo esto, imaginen
que es el derecho positivo. Es el derecho escrito, es el derecho que de alguna manera tiene una aplicación práctica. Ya vimos que en el ámbito espacial, temporal y personal. Muy bien. Pero hay algo que lo nutre, hay algo que le da esencia, hay algo que le da ser. Estas raíces representan el derecho natural, el ser, la base, el alimento del derecho positivo. Entonces, a partir de este planteamiento, nosotros encontramos un parangón entre derecho positivo y derecho natural. Muy bien. Ok. Y prácticamente cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos nosotros a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial es el siguiente escenario. Concluye la guerra y entonces ahora tenemos una nueva perspectiva del derecho. A partir de 1945, ahora la base esencial de las naciones es el tema de los derechos humanos. ¿Ok? Empezando por 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1950, la Declaración Europea de Derechos Humanos, y así podemos ir mencionando cómo se fue dando esta cuestión de la base, el fundamento de las naciones, ahora son los derechos humanos. Muy bien, después de 1945. Ahora, si me permiten hacer un esquema, les diría que sería, que más o menos sería el siguiente. Aquí tenemos una base que es el derecho natural, lo voy a poner de verde. Aquí tenemos una base que es el derecho positivo y todos estos elementos entran en una armonía, ambos conviven dentro de un sistema llamado neoconstitucionalismo, ¿sale? Que es un punto que abarca tanto al derecho natural, ok, al derecho natural y al derecho positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, hablamos del aspecto científico del derecho. Continuando con nuestra exposición, hay un elemento que conocemos como filosofía. El ser humano va a explicar sus orígenes entrando hacia sus más profundas raíces, las razones del porqué, el porqué de las cosas. Si nosotros vemos el derecho desde la filosofía, imaginen lo siguiente. Aquí todo esto que voy a dibujar representa el mar. Ahí está, ¿sale? Aquí vamos a tener un bus. Muy bien, aquí está. ¿Qué tanto vamos a profundizar nosotros sobre la ciencia del derecho? Bueno, este es un elemento importante. Nosotros podemos conocer el derecho desde la superficie sin nunca profundizar más allá.
solamente lo conozco de forma superficial. Es todo lo que observo del derecho. Ah, pero si yo me pregunto las razones, si yo me pregunto el por qué, si yo me pregunto el origen del derecho, entonces voy a profundizar y voy a buscar respuestas. Esto es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de filosofía, el origen de las cosas, el por qué, las razones del derecho. Y aquí podemos hacer varios planteamientos. Por ejemplo, un primer planteamiento es hablar de un filósofo griego. En este caso vamos a hablar de Sócrates. ¿Por qué conocemos de Sócrates? Él no escribió nada. Lo conocemos por sus alumnos, ¿verdad? Ok. Un día, uno de sus alumnos, llamado Querofonte, acudió con la pitonisa a que le dijera quién es el hombre más sabio de toda Grecia. ¿Quién es el hombre realmente que puede tener este atributo? Y la pitonisa se manifestó señalando que es Sócrates. Querofonte regresa con su maestro y le dice, oye, ¿qué crees? La pitonisa se ha manifestado y dice que tú eres el hombre más sabio de toda Grecia. Se quedó como en duda Sócrates porque dice, ¿sabio yo? Si tengo un montón de dudas. Es más, ahí tenemos unos señores que se hacen llamar los sofistas, que dicen que ellos tienen el conocimiento universal. Entonces, ¿por qué ellos no son los más sabios? Bueno, a través de la mayéutica, lo que hacía Sócrates era cuestionarlos. Los cuestionaba, los cuestionaba, los cuestionaba, y después pues los hacía que ellos dudaran de su propio conocimiento. Al final de cuentas, la diferencia que tenía Sócrates con sus contemporáneos es que él siempre tenía dudas y por eso indagaba, por eso iba más allá. Pero el planteamiento de Sócrates no fue bien visto por todos. Sócrates fue llevado a un juicio porque se decía que pervertía a los jóvenes, porque se decía que establecía lineamientos de no respeto a los dioses y que de alguna manera establecía paradigmas que no eran los adecuados para esa sociedad. Como muchos de los que conformaban el tribunal llamado Areópago eran antiguos alumnos de Sócrates, le perdonaron la vida y le dijeron, va, ya no tienes ninguna consecuencia, pero mira, todo esto que dices ya no lo digas más. Y Sócrates dice, una vida que no es cuestionada no vale la pena ser vivida. Bajo esta condición, bajo este supuesto, Sócrates fue condenado a beber cicuta. Y luego vamos a encontrar, mis queridos amigos, esta imagen, este cuadro que tenemos aquí, en donde vemos que hasta el último momento Sócrates se cuestiona. Sócrates tiene el control de su destino. Y Sócrates, pues de alguna manera, acepta la condena del tribunal, bebiendo cicuta, siendo condenado. Aquí vemos a su lado a su alumno Platón, el de las espaldas anchas. Y Platón escribió una obra llamada La República. En La República, Platón se hace un planteamiento de una sociedad ideal. Y bueno, Platón habla de una sociedad conformada por tres clases, ¿vale? Hablamos
de la clase oro, plata y bronce. Oro, plata y bronce. La clase oro eran los filósofos, son los gobernantes, son los que van a dirigir la polis, ¿sale? La clase plata van a ser el ejército, se va a encargar de defender la polis. Y la clase bronce tenemos a los artesanos, ¿sí? Tenemos a los campesinos, tenemos a los comerciantes, tenemos a los maestros, etcétera, etcétera. Así estaba conformada esa clase ideal para Platón. Y Platón nos comenta dentro de este libro de La República una alegoría que se conoce como la alegoría de la caverna. Muy bien, aquí está. En esta alegoría de la caverna vemos lo siguiente. Un grupo de hombres que permanecen encadenados. Lo único que ven dentro de esta caverna son sombras que pasan por detrás. Una llama ardiente proyecta esas sombras. Esa es la realidad que tienen esos seres humanos. Un día uno de ellos rompe las cadenas y sale al exterior y se da cuenta que el mundo tiene formas, que el mundo tiene estructura, que el mundo tiene volumen, que el mundo tiene color. Todo lo que vivió no era verdad. Ese hombre filósofo va a regresar a la caverna. ¿Para qué regresa? Para enseñarle a los demás que esta no es la realidad. No va a ser fácil, ¿eh? Lo podrán rechazar, porque a nadie le gusta que le cuestionen sus creencias, por mucho que no sean verdaderas. Vivimos en la zona de confort y eso no nos va a permitir ver más allá. Cuando nosotros nos cuestionamos el por qué, las razones, el origen de las cosas, entonces es cuando llegamos a un conocimiento filosófico. Muy bien, ok. Avanzando en nuestra exposición, después de plantear que el derecho entra dentro de estos tres elementos como teoría, como filosofía y como ciencia, vamos a pasar, mis estimados abogados, a lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Ok. Bien. Empecemos. Teoría del derecho. A esta teoría vamos a conocerla anótenla como teoría tridimensional del derecho. Su autor es Miguel Reale. Nos plantea lo siguiente. Los elementos del derecho son tres: hecho, norma y valor. Empezamos con el hecho. El hecho social. El hecho social tiene su origen en la complejidad del ser humano que vive en sociedad, sus necesidades, su problemática, sus conflictos. ¿Y qué va a ocurrir aquí, mis queridos amigos? Bueno, en este punto, el ser humano que vive dentro de la sociedad va a tener distintas circunstancias que de alguna manera que surgen dentro de la sociedad. El conflicto, la situación terrible que vivimos en la sociedad, la guerra, la situación en la cual pues hay un caos.
En este conflicto que tiene su origen en temas económicos, en temas políticos, en temas sociales, en temas culturales, en temas eh, inclusive derivado de la desaveniencia, en temas referentes con situaciones humanas que ocurren, todas estas cuestiones, compañeros, necesitan ser atacadas, necesitan ser combatidas. Toda esta situación, todo este conflicto, todo este problema social, todo este problema político, lo vamos a combatir a través de la ley, a través de la norma. La norma tiene que ver con esa dimensión normativa y es un conjunto sistematizado, coordenado, coactivo e institucionalizado. Por ejemplo, voy a ponerles un caso en particular. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Revolución Mexicana. Y si nosotros vemos los acontecimientos previos a la revolución, eran hechos sociales derivados de que no había dinero, derivados de que el dinero estaba repartido en unas cuantas manos, derivados de que el pueblo no tenía la potestad de tener tierras, etcétera, etcétera. Todo esto es el hecho social. El hecho social dio origen a una revolución. Ok, pero no podíamos estar combatiendo para siempre, ¿verdad? No podíamos tener esta situación de conflicto siempre. Y Venustiano Carranza lo entendió. Por eso, desde la perspectiva de Carranza, era muy importante que esos ideales de la Constitución se plasmaran en una constitución, en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Es decir, la problemática social buscó tener una respuesta a través de la norma constitucional. Todo el conflicto, toda la situación que allí ocurrió, ahí se plasmó en la Constitución. Pero ahora llegamos a un tercer elemento, mis estimados abogados y abogadas. Vemos lo referente a la parte axiológica, los valores superiores del derecho. ¿Cuál es el valor superior del derecho? A ese elemento lo conocemos con el nombre de la justicia. Lo que tiene que imperar la norma es que sea una norma justa. En este sentido, por ejemplo, vamos a poner el caso de nuestro hecho social, la revolución. Hecho normativo, el establecimiento de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Ahora vamos a entrar al elemento de la justicia. ¿Esa norma es justa? Bueno, ¿qué creen? Esa norma es justa en el sentido que nos dice que todos gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Va. En su artículo tercero me dice, tengo derecho a la educación. Va. En el artículo cuarto me habla de igualdad. Va, entonces sí es justa. En el artículo, por ejemplo, 27, me habla de el tema de la repartición de la tierra. En el artículo 123 me habla de los derechos laborales. ¿Ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista,
podríamos decir que es una norma justa. Entonces, tres elementos conforman al derecho. El hecho social, ¿sale? El elemento normativo institucionalizado coactivo y el elemento de la justicia. Muy bien, el aspecto axiológico. Ahora vamos a pasar a una teoría que de verdad espero que no sea compleja, compañeros. Espero que sea muy dinámica y que entendamos cómo funciona. Mucha atención con lo que vamos a platicar. Iniciamos. Atentos, por favor. Ahí va. La teoría se llama teoría de los tres círculos. El autor es un jurista mexicano llamado Eduardo García Maínez. Primero quiero que pongan mucha atención a estos tres círculos. Si se fijan, cada círculo tiene una denominación. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido, derecho positivo y eficaz. Y si se fijan, tenemos dentro de los círculos distintos números. Algunos se vinculan solamente con un círculo, con uno de ellos. Otros se vinculan a dos. Y hay solamente uno que se vincula a los tres. ¿Tendrá algún significado esto? Y la respuesta es sí. Ahorita lo vamos a explicar. La primera referencia que quiero que entendamos, mis queridos abogados, es el derecho formalmente válido. Ahí va. ¿Cuál es este? Atentos. Muy bien. El derecho formalmente válido, vamos a señalarlo de la siguiente manera. Aquí está. Esta es la norma. El derecho formalmente válido tiene su origen en una norma fundamental, en una norma base, en una norma creadora de todo el ordenamiento jurídico. Además, este derecho formalmente válido fue elaborado por una autoridad competente y para su creación se siguió un proceso de formación de la norma. Muy bien, este es el derecho formalmente válido que tiene una aplicación en un ámbito espacial, en un ámbito temporal y en un ámbito personal. Muy bien. Ok, bien. Ahí está cubierto el primer elemento, derecho formalmente válido. Segundo elemento, derecho intrínsecamente válido. ¿Qué es el derecho intrínsecamente válido? Ahí va. La norma debe tener un elemento que se llama justicia. ¿Ok? Y para que esta norma sea justa, debe de garantizar los derechos humanos. Y si tiene que tener una ponderación, tendría que decir primero derechos humanos colectivos, ¿sale? Y después los derechos humanos individuales. Si tenemos que ponerlos en una balanza, ¿sí? La norma será justa en tanto garantice los derechos humanos. Muy bien. En ese sentido será una norma justa. Seguimos, avanzamos. Y ahora vemos un tercer círculo. Este tercer círculo se llama derecho positivo o eficaz. ¿Qué es esto?
Bueno, la norma que ha sido, que ya pasó por el origen de ser creada por una norma fundamental, por una autoridad competente y siguiendo un proceso, podemos decir que esta norma tiene un ámbito de aplicación espacial, temporal y personal. ¿Ok? Cuando la norma es aplicable, cuando la norma es escrita, cuando la norma tiene una aplicación práctica, hablamos de derecho positivo. L- La norma será eficaz tanto que conductas que sean contrarias a lo que establezca esta ley sean sancionadas, sean castigadas, sean reprendidas. Muy bien. Ok. Si hemos visto lo que significan los círculos, estimados abogados y abogadas, es muy importante analizar cada uno de los números que encontramos ahí. Y voy a tratar de explicarlos de forma lo más preciso posible. El punto número 1 solamente se relaciona con el círculo 1 y nada que ver con el 2 ni con el 3. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Ahí va. En este caso señalamos que son normas extrínsecamente válidas, pero que no tienen valor intrínseco y eficaz. Vamos a poner un ejemplo. Ahí va. De pronto, esta norma que tiene su origen en la Constitución creada por una autoridad competente y a través de un procedimiento previamente establecido, regula una cuestión que dice, a las personas que la autoridad considere que son sospechosas, se podrá realizar una detención de hasta 48 horas, solamente por el simple hecho que consideremos que son sospechosas. ¿Ok? Esta norma, que podríamos decir que es formalmente válida por los elementos que he señalado con antelación, no pudiésemos decir que es una norma justa porque estás vulnerando los derechos de las personas que detienes por el simple hecho que tú consideras que son sospechosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, y entonces no se cumple con el segundo con la segunda regla, con el segundo círculo, porque no es una norma justa. Ahora bien, vamos a suponer que en este caso tenemos jueces que son garantistas de derechos y dicen, esta norma que ha sido aprobada, yo no la voy a aplicar. ¿Por qué? No la voy a aplicar por el hecho de que esa norma viola derechos humanos y entonces yo, juez, tengo la potestad de no aplicarla. ¿Se entendió el primer círculo? Es decir, si es derecho positivo, si es derecho formalmente válido, pero no es justo y también la autoridad decide no aplicarla. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Con puros ejemplos podemos aprender muchas cosas, mis queridos abogados. Solamente que si algún ejemplo tenemos duda, no nos quedó claro, de verdad, con todo gusto, prefiero que me interrumpan y lo vuelvo a explicar, ¿vale? El punto número 2 se relaciona con dos círculos, ¿sale? Aquí está.
con derecho formalmente válido e intrínsecamente válido, pero nada que ver con el derecho positivo o eficaz. ¿Y esto qué significa, mis queridos abogados? Atentos, por favor. Ahí va. Voy a poner un caso hipotético, ¿eh? Vamos a suponer, mis queridos amigos, que se ha establecido una norma en la cual se habla del respeto de los derechos humanos de una persona que es detenida. Y se habla del uso de la fuerza para la detención de esta persona. Ahí va. El uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado. Ahí está. Muy bien. Bien, mis queridos amigos. En este sentido, escuchen bien lo que vamos a plantear. En este sentido, la norma es derecho formalmente válido y es justa en tanto garantiza los derechos humanos de una persona que es detenida. ¿Sale? Habla de distintos instrumentos que se deben tener, como son, uno, capacitación de la policía, ¿sale? Dos, se habla de cámaras de videovigilancia que cada oficial va a tener consigo. Tres, se habla de instrumentos, ¿vale? Persuasivos para que de alguna manera no se afecten los derechos humanos de las partes y se habla de alguna manera de instituciones de derechos humanos que funcionen y que defiendan a las personas que son detenidas. Suena muy bonito, pero ¿qué creen? En este punto no hay recursos económicos, no hay dinero, no hay capacitación, no hay instrumentos. Y aunque queramos aplicarlo, esto no es posible. Muy bonita la norma, muy garantista, pero no tiene recursos para cumplirla. ¿Se entendió el punto número 2? ¿Sí? Sí, acuérdense, si no quieren interrumpirme nada, pongan la manita que vamos comprendiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Sale. Ok. Ahorita no se preocupen. Si tienen dudas, participamos, ¿eh? Ahí va. Siguiente punto. Bien. Tercer, número 3. Si se fijan, no tenemos solamente nos relacionamos con un círculo. Nada que ver con el 1 ni con el 3. ¿Y esto qué significa? Derecho intrínsecamente válido. Vean, decimos, son normas intrínsecamente válidas, pero no tienen vigencia y tampoco tienen efectividad. Les hago una pregunta. A nuestras autoridades, nosotros las elegimos a través de nuestro voto. Nosotros le dimos esa potestad a estas autoridades. Entonces, lo lógico es que si el pueblo ya ha colocado, si el pueblo le ha dado esa voluntad, ese compromiso de que los represente, lo lógico es que si no cumplen con el mandato del pueblo, estas autoridades puedan ser retiradas. Revocación de mandato. Es un tema de justicia social. El pueblo pone que el pueblo quite, ¿verdad? Pero si nuestras autoridades de alguna manera han decidido que esta figura de revocación de mandato no se encuentre dentro de nuestro texto constitucional, entonces realmente lo que están haciendo es cuidando sus espaldas,
porque no hay una potestad normativa que indica que puedan ser removidos de su encargo. Y entonces lo que va a ocurrir aquí, compañeros, es que al final de cuentas no hay efectividad. Aunque el servidor público haga actos haga actos de corrupción, haga actos que vulneren la norma, tiene que ver con un tema de voluntad política. Y esto implicaría que el servidor público va a terminar su encargo y no pasa nada, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ahí nos encontramos que solamente se cubre un supuesto. En el número 4, veamos lo siguiente. Se relaciona con dos círculos, ok, y no tiene ninguna relación con el círculo 2. Intrínsecamente válido. Ahí va. Artículo 16 de la Constitución, párrafo octavo. Se hace mención de la figura del arraigo. Ok, ahí va. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de delincuencia organizada. El artículo 8 de o del artículo 16 de nuestra Constitución, en su párrafo octavo, hace mención de la figura del arraigo y en la cual, cuando la Fiscalía, sin tener mayores elementos que un sospechosismo, le va a pedir a un juez de control una orden de arraigo que podrá ser de 40 días o una duplicidad de otros 40 días para llegar a un total de 80 días, sin mayores elementos que una sospecha, sin mayores elementos que es una cuestión de decir, pues bueno, pareciese que se encuentran involucrados en el tema de delincuencia organizada, vulnerando cualquier cuestión de presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido, es derecho formalmente válido porque se encuentra en el artículo 16, párrafo octavo de nuestra Constitución. Es eficaz en tanto las fiscalías se lo requieren a un juez de control y éste la autoriza, pero no por eso es un derecho justo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Punto número 5. Aquí vemos que se relacionan todos los círculos y decimos que son normas en la que comparecen los tres atributos: vigencia, validez y eficacia. Muy bien. ¿Cómo operan? Atentos. Voy a poner un ejemplo en una figura que establece el artículo 103 de la Constitución y 107, que se conoce como amparo. Ahí va. Ok, vamos a hacer mención a la ley de amparo. Bien, a ver si nos quedan claros los ejemplos, por favor. Mucha atención. Muy bien. Ok, son varios elementos que voy a mencionar. Derechos humanos y vamos a mencionar autoridad. Muy bien. Ahí va. Mucha atención. El artículo 103 y 107 de nuestra Constitución hablan de una figura llamada el juicio de amparo. ¿Sale? Para defendernos contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, en esa referencia, punto número 1, el amparo es derecho formalmente válido porque tiene su origen en la Constitución y ahí lo elaboró una autoridad competente. Punto número 2, es una norma justa en tanto garantiza los derechos humanos
de las personas, ¿sale? Y esto lo hace para combatir actos de autoridad. Estimados amigos, ¿todos pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver los gráficos? ¿Sí? ¿Sí los vemos o no? Por favor, díganme. Ok, muy bien. Mi estimado, me hizo un comentario, mi estimada. A ver, por ahí yo creo que debe ser algún detalle de que a lo mejor, mi estimado amigo, si no puede ver los gráficos, posiblemente se trate de que está usted en una pantalla donde vea a los puros alumnos. Váyase a la pantalla principal para que lo vea, ¿vale? Muy bien. Ok, va. Seguimos. Entonces, es una norma justa en tanto garantiza los derechos humanos contra actos de autoridad. Y por último, es positivo porque el gobernado actúa, el gobernado defiende de actos de autoridad que vulneran sus derechos humanos. Es el mayor éxtasis del derecho porque los tres atributos se cumplen. Muy bien. Ok. Seguimos con el derecho. Veamos el punto número 6. Se relaciona con dos elementos: normas intrínsecamente válidas y derecho positivo o eficaz. ¿Y esto qué relación tiene? Ahí les va. Decimos, son normas intrínsecamente válidas, dotadas de eficacia, pero no reconocidas por el poder público. Este tema lo debemos conocer. Se llama el comercio informal. Muy bien. ¿Qué detalles tenemos con el comercio informal, mis queridos abogados? Pues hasta cierto punto no es legal. No es legal porque si lo fuese, pues no sería informal, ¿verdad? Sería un comercio pues regularizado, un comercio formal. Pero bueno, las personas que se dedican a esta actividad, ¿qué justifican en la parte de intrínsecamente de validez? Se menciona un tema de justicia social, ¿sale? ¿En qué sentido? Bueno, Estado, tú no puedes crear los empleos que yo necesito. Dame la oportunidad. Yo me autoempleo, ¿sale? Entonces, es un tema de justicia social. Si no tengo empleo, pues bueno, debo de valerme de alguna manera. Pero hay otra cuestión. Internamente, estos grupos tienen un orden, tienen una estructura, tienen una regulación. Y si yo quiero ser comerciante ambulante, me voy a someter a las reglas que me imponga el gremio de comerciantes informales, de comerciantes ambulantes. Y me sigo esas reglas, ¿verdad? Para que yo sea admitido. No porque yo mañana quiera vender en los camiones o no porque yo mañana quiera vender en un tianguis, significa que sí, qué bonito, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay reglas interiores que debemos de seguir. ¿Se entiende el punto 6, compañeros? ¿Sí? Bien. Y el punto número 7 solamente se vincula con el derecho positivo eficaz, nada que ver con el círculo 1 ni con el círculo número 2. Mi estimado Brian Martínez, te escuchamos, por favor. Muy buen día, profe. Mire, en el punto número 6 quisiera, bueno, tengo una duda, quisiera ver si me puedes ayudar con respecto a la Constitución política en el artículo número 5 donde nos habla del comercio y en alusión a lo que comentabas del comercio informal, ¿qué relación tiene o fundamento con este artículo, profe? A ver si me puedes ayudar de favor. A ver, la actividad comercial, por supuesto que inclusive la propia Constitución la fomenta, la Constitución la promueve porque genera economía y riqueza en nuestro país, ¿sale? Entonces, la actividad comercial, por supuesto que se fundamenta, por supuesto que inclusive se fomenta. Hay áreas prioritarias para la nación que dicen, no, en esta área déjame a mí que yo me haga cargo. Yo me voy a encargar de estas áreas.
Pero a ver, cuando hablamos nosotros de la actividad informal, implica que lo que hace hasta cierto punto a las autoridades al no combatirlas es un poco de tolerancia. Esa actividad de comercio informal no es la que menciona la Constitución, ni son las que mencionan las leyes y demás de la materia. Lo que está haciendo la autoridad hasta cierto punto es tolerar una situación que está ocurriendo y bueno, lo ideal sería, mi estimado Brian, es regularizar la situación, ¿verdad? Lo ideal sería, bueno, ya se realiza esta actividad, ¿saben qué? Pues voy a controlarla para que no se salga de las manos, ¿no? Voy a verificar qué lineamientos vamos a seguir para que también ustedes puedan realizar esta actividad. En este tema del comercio informal, solamente podríamos decir que ustedes, digamos, las partes que se encuentran ahí como comerciantes, hablan de un tema de justicia social. Necesito el empleo, necesito sostener a mi familia. Ese es el punto principal. Y en el tema de reglas interiores, pues bueno, usted no puede ir a vender un tianguis porque quiera. Usted va a vender porque de alguna manera es parte del gremio de comerciantes y en ese gremio usted pues de alguna manera tiene que cumplir con ciertos lineamientos. Lo que reconoce la Constitución es el comercio formal. Lo que reconocen las leyes es el comercio formal. Lo que hasta cierto punto se tolera es lo que estamos mencionando, el comercio informal. Eso hasta cierto punto es nada más una tolerancia, mi estimado Brian. ¿Sale? Muy bien. Ok. Estimados amigos, la última regla, el punto número 7, hablamos de las reglas consuetudinarias. No nos, no nos preguntamos si son formalmente válidas, no nos interesa. No nos interesa si son intrínsecamente válidas. Lo que me interesa es que sean eficaces. Aquí vamos a tener lo que conocemos como la costumbre jurídica. La costumbre es una conducta reiterada, ¿sale? Que es considerada de cumplimiento obligatorio. Muy bien, costumbre jurídica. Les pongo un caso. Ahí va. Tenemos aquí un cruce de caminos. Ok, muy bien. Aquí los tenemos perfectamente delimitado, perfectamente señalado. Muy bien. Supongamos que en este cruce no hubiese un semáforo, pero hay una costumbre, no hay un semáforo, pero hay una costumbre de los cuatro altos. El que va aquí hace un alto, lo mismo el que va acá, lo mismo el de este carril y el de este otro, permitiendo que avance la circulación, pasa uno, pasa otro y así sucesivamente. No necesita ser regulado, no necesita decir si es justo o no. Lo que nos interesa en la costumbre es que sea eficaz. Ese es realmente nuestro parámetro. Si es eficaz, se cumplió con el requisito. No hay más que decir, más que sea eficaz. Muy bien, ok. Avanzamos, mis estimados amigos, y bueno, yo sé, es un poco complejo, pero ya que espero que tengamos la noción de en qué consiste estos tres círculos. El derecho ideal es en el que convergen los tres círculos. Derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido, derecho positivo o eficaz. ¿Cómo definimos al derecho? Lo vamos a definir de la siguiente manera. Conjunto de normas jurídicas imperoatributivas. Primer elemento que voy a mencionar. Ahí va. A ver, el derecho lo vamos a definir de la siguiente manera. Este conjunto de normas, ¿sale? Este conjunto de normas son, pueden ser los tratados internacionales, la ley, ¿sale? Los reglamentos, los decretos,
los bandos de policía, ¿sale? Las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Todo este es un conjunto de normas. Este conjunto de normas tiene su origen en la Constitución, es creada por una autoridad competente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ese conjunto de normas tiene dos características muy importantes. Son normas que nos reconocen derechos o son normas que nos van a imponer obligaciones. A las primeras les llamamos imperativas. A estas le llamamos atributivas. Entonces reiteremos, ¿qué es el derecho? Conjunto de normas. ¿Y cuál es ese conjunto de normas? Puede ser tratados internacionales, puede ser ley, puede ser reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. ¿De dónde tienen su origen? En la Constitución, ¿sí? Y son creados por una autoridad competente. Son normas que nos confieren derechos, son normas que nos imponen obligaciones. Ponemos un caso. La norma que me dice que yo como ciudadano mexicano tengo la obligación de contribuir con el gasto público y pagar mis impuestos. Esa es una norma imperativa. Es una obligación, ¿verdad? La norma que me reconoce el derecho humano a la educación laica, gratuita y obligatoria que imparte el Estado, eso es un derecho, es una atribución. ¿Lo entendemos, compañeros? Por poner unos ejemplos, ¿sale? Ok, entonces vemos el primer elemento del concepto derecho. Seguimos. Segundo, dice, rige la conducta externa de los seres humanos dentro de la sociedad. ¿Y qué es esa conducta externa? A ver, el derecho puede castigar un pensamiento, algo que solamente pasa por nuestra mente, compañeros. No, ¿verdad? El derecho no puede castigar el pensamiento. El derecho va a castigar las conductas que se externan, las conductas que producen un cambio, las conductas que se exteriorizan. Ella tiene pensado celebrar un contrato, porque lo hubiese pensado. ¿Surte algún efecto ese pensamiento? No, ¿verdad? Ah, pero entonces ya nos encontramos con que esta persona celebra un contrato de compraventa con Pedro y en ese supuesto, ahora sí, se sujetan a lo que dice la norma. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, el derecho solamente castiga conductas que se exteriorizan. ¿Vale? Seguimos y decimos, el derecho se impone a sus destinatarios a través del uso de la fuerza legítima que dispone el Estado, que se llama coacción. ¿Qué implica? Bueno, si has vulnerado la norma, si has vulnerado la ley, bueno, lo justo es que tengas un castigo, una sanción que contempla la norma. Entonces, en ese punto, compañeros, el elemento de coacción es el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado para hacer cumplir sus
ordenamiento, sus determinaciones. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Hemos procurado dar definición al concepto de derecho. Ahora, mis queridos amigos, llegamos a un punto donde vamos a hablar del derecho y las distintas ramas que lo van a conformar, ¿sí? Recuerden que les coloqué el ejemplo del árbol. El árbol aquí va a quedar perfectamente señalado. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos este árbol frondoso. Tenemos este árbol lleno de vida. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Tenemos que el derecho natural está intrínsecamente vinculado al tema de los derechos humanos. Y este derecho natural, sin lugar a dudas, nutre a el ser humano y sus derechos humanos. Muy bien. Ok, ahí está. Lo que le da esencia, lo que le da ser. Aquí tenemos el derecho positivo. Aquí. Este es el derecho positivo. El derecho positivo es un derecho escrito, ¿sale? Es un derecho que tiene su origen en la Constitución. Es un derecho que es creado por una autoridad competente. Es un derecho que tiene su origen en una autoridad competente y que tiene un ámbito de aplicación, ya lo mencionamos, espacial, temporal y personal. Ok, ok, ahí está. Ahí está el derecho positivo. Pero el derecho positivo es tan especializado que tiene distintas ramas que lo van a conformar. Y a estas ramas vamos a llamarlas como derecho público, derecho privado y derecho social. Y a su vez estas ramas tienen sus propias subdivisiones. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces empezamos con las ramas del derecho. El derecho positivo para su estudio lo dividimos en público, en privado y en social. Empezamos con el derecho público. Ah, va. El derecho público tiene como fundamento, tiene como base lo que dice la norma fundamental, la norma suprema y la ley derivada de ella. ¿Sale? Aquí está. ¿Sale? Muy bien. Ahí está. La Constitución y la norma que emana de ella. ¿Vale? En este punto vamos a tener que las autoridades se van a someter a lo que establece la norma suprema, la norma que deriva de la Constitución. Y en ese punto tienen distintas funciones como son la función ejecutiva, de administración, legislativa, de creación de leyes y judicial, de la aplicación del derecho. Muy bien. Ok, perfecto. En el ámbito de sus respectivas competencias, cada autoridad tiene distintas funciones que debe de realizar de conformidad como lo establece la Constitución. Muy bien.
Ok. Entonces, todo lo que actúen dentro del ámbito de sus competencias, hablamos del derecho público. Ahora bien, si dentro de este ámbito que estamos señalando se vinculan con un particular, ¿sale? Acuérdense que estas autoridades intervienen en su carácter de gobernantes y los particulares en su carácter de gobernados. ¿Se entiende este lineamiento? ¿Vamos bien? Ok, por ejemplo, cuando un juez nos dicta una sentencia, estamos en el entendido, mis queridos amigos, estamos en el entendido de que está actuando en una función que le confiere el Estado para dirimir conflictos. Muy bien. Ok, mi estimado Bernardo Real, ayúdanos de la siguiente manera. A ver, salte y vuelve a conectarte, porque sí puede ser un problema realmente de tu aplicación. Salte y vuelve a conectarte, por favor. ¿Vale? Muy bien. Los demás sí vemos en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. A ver, compañeros, hasta aquí sí quedó claro el ejemplo que hemos señalado en relación de qué es el derecho público. ¿Vamos bien? Está claro que también va a intervenir el particular, pero el particular actúa, comparece en su calidad de gobernado y la autoridad interviene en su calidad de gobernante. Muy bien. Ok, bien. Esperemos que eso quede claro. Seguimos y ahora vemos el derecho privado. En el derecho privado vamos a señalarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos del derecho privado, referimos que esto tiene que ver solamente con los particulares. Muy bien. Y estos particulares pueden ser personas físicas, ¿vale? Por ejemplo, María, y personas morales, como por ejemplo, de derecho privado, mencionamos a la Universidad Valle Dorado y de derecho público, por ejemplo, el INE. ¿Sale? Ok, ahí está. Bien. Cuando un ente de derecho público, por mencionar el INE o por mencionar la Administración Pública Federal, local y municipal intervienen, no van a intervenir en calidad de gobernantes. No intervienen como gobernantes, ¿eh? Para nada. Intervienen al mismo nivel que un particular. Exactamente al mismo nivel. Muy bien. Por ejemplo, Juan Francisco tiene una constructora y el municipio donde él radica necesita una construcción. Se lleva a cabo, pues, un tema de licitación pública y Juan Francisco gana la licitación. ¿Ok? Cuando el municipio negocia con él, no negocia como autoridad, negocia al mismo nivel que un particular. Si el municipio no le paga los honorarios de Juan Francisco, él podrá demandarlos al Estado por un incumplimiento del contrato. El Estado no actúa como gobernante, está actuando al mismo nivel que un particular. Muy bien.
Ok, seguimos. Y tenemos el derecho social. ¿Qué es el derecho social? ¿De dónde tiene su origen? ¿Cuándo surgió? Bien. El derecho social surge en la Constitución Mexicana del 5 de febrero de 1917, la primera constitución en el mundo que establece derechos sociales. Por ejemplo, alguno de los artículos que regula derechos sociales es el artículo tercero, referente al tema de la educación, ¿sale? El artículo quinto, referente a la libertad de empleo, ¿sale? El artículo 27, que hace referencia, por poner un caso, al tema de repartición de la tierra, ok. Al artículo 123, que establece los derechos laborales, etcétera, etcétera, son ejemplos de derechos sociales. Muy bien. Ok. En los derechos sociales, lo que buscamos es un equilibrio. Pero bueno, no podemos tratar igual a los desiguales. ¿Qué significa? Que si yo quiero poner en el mismo parámetro a un trabajador y a un patrón, realmente estoy vulnerando los derechos del primero, porque no se encuentran en el mismo parámetro. No. Por ejemplo, ahí va. Aquí representamos en esta imagen al trabajador. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Véanlo. Y aquí vamos a poner al patrón. No se encuentran en el mismo parámetro. Están en situaciones desiguales. Lo que busca el derecho social es conceder ciertas prerrogativas para poner a las partes que intervienen en una cierta igualdad. Por eso se conforman esas prerrogativas en favor de los grupos que pueden encontrarse vulnerables, que pueden encontrarse desfavorecidos, que pueden encontrarse en un plano que no es igualdad. ¿Sale? Muy bien. De todos estos temas que estamos comentando, por ejemplo, el derecho público regula materias como el derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, fiscal. Por poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner el caso. Si nos adherimos al derecho constitucional, ¿sí? La principal referencia que vamos a mencionar es de que el derecho constitucional tendrá como base los derechos humanos que se encuentren reconocidos en esa norma constitucional. Ahí está. Estos derechos humanos. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Ok, ahí está. Derechos humanos. Pero también se va a encargar de establecer cómo funciona la referencia con la división de poderes, la división de funciones dentro del Estado. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Cuando hacemos referencia a derechos humanos, hablamos de la parte dogmática de la Constitución. Cuando hacemos referencia a funcionamiento del Estado por sus instituciones, hablamos de la parte orgánica.
Este es un ejemplo de lo que regula el derecho constitucional, ¿vale? Ok. El derecho administrativo se va a encargar principalmente, mis estimados abogados y abogadas, a una cuestión importante. La cuestión tiene que ver con la situación de cómo funciona el Estado. Por ejemplo, en la Administración Pública Federal, ¿vale? Vamos a encontrar lo siguiente. Ahí va. Ok, Gobierno de México. Vamos a tener administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Centralizada, encabezada por el presidente de la República, por las secretarías de Estado y por consejería jurídica. Desconcentrada, una competencia que una secretaría atribuye a un órgano desconcentrado, como por ejemplo la Sedena con la Guardia Nacional. ¿Ok? Y descentralizada, que tiene su propio patrimonio, que tiene su propia autonomía, ¿sale? Que se rige por su propia ley. Y en ese punto, mis queridos amigos, tiene una separación de la administración pública centralizada y desconcentrada. Tenemos ejemplo del INE, tenemos ejemplo de la UNAM, tenemos el ejemplo de Pemex, tenemos el ejemplo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Entonces, el derecho administrativo se encarga de todos estos elementos que hemos venido comentando. Ahí va. Derecho procesal. Escuchen bien, atentos. El derecho procesal va a hacer referencia a todas las reglas que vamos a seguir dentro de un procedimiento jurisdiccional, ¿sale? Desde la presentación de la demanda, ¿sale? Hasta la conclusión, cuando su señoría dicta una sentencia. Cada uno de los pasos que aquí vamos a seguir es materia del derecho procesal. Muy bien. Ok. El derecho penal también lo vamos a tener. ¿Qué regula el derecho penal, mis queridos abogados? Bueno, el derecho penal va a regular a esas conductas humanas que vamos a conocer con el nombre de delito. ¿Qué es el delito? Bueno, el delito es, en primer lugar, una conducta humana. ¿Sale? Esa conducta humana encuadra con un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? La descripción prohibida por la ley penal. ¿Ok? La descripción de una conducta prohibida por la ley penal. ¿Sale? Cuando encuadran se llama tipicidad. La conducta que encuadra con la hipótesis normativa. 3, la antijuridicidad. Conducta contraria a derecho. ¿Ok? Punto número 4. Culpabilidad. Juicio de reproche por haber actuado con intención o por haber lesionado
el bien jurídico y no tener la precaución, ¿sale? Y como consecuencia, la pena, la sanción, el castigo. Todo eso se encuentra regulado por el derecho penal. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. El derecho fiscal. Estimados abogados, ¿cómo le va a hacer el Estado para cumplir con su función de administrar y de crear la obra pública? ¿Cómo le va a hacer? Bueno, en este caso, mis queridos amigos, es muy importante del dinero. Es muy importante los recursos. Es muy importante el capital. ¿Cómo lo va a obtener el Estado? Por impuestos, por contribuciones, por derechos, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Ujú. Muy bien. Seguimos. Y tenemos el derecho privado. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de una materia. El derecho privado tiene derecho civil, mercantil, corporativo o empresarial, por mencionar algunos, ¿eh? Voy a mencionar el civil, que me parece que es una de las áreas más completas del derecho. Vean lo que regula el derecho civil. Aspectos tan importantes como son los siguientes. Atentos. Derecho civil. Aspectos que tienen que ver con la persona, ¿sale? Que tienen que ver con un tema referente con su patrimonio, que tienen que ver con un tema referente con su familia, que tienen que ver con un tema referente con la sucesión, cómo se transmiten los muertes, cómo se transmiten los bienes a su muerte, que tienen que ver, por ejemplo, con un tema de obligaciones y de contratos. ¿Ok? Bien. En cuanto a la persona, ahí está. Atributos como es la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado de familia, el patrimonio, ¿sale? Y la nacionalidad. Muy bien. En cuanto al patrimonio, distinguimos de posesión, ok, de propiedad. Y distinguimos entre el patrimonio activo y el pasivo. En cuanto a la familia, hablamos del matrimonio, hablamos de la filiación, hablamos de la adopción. En cuanto a la sucesión, ¿cómo vas a repartir tus bienes a tu muerte? Por la sucesión testamentaria, por la sucesión intestamentaria. Muy bien. Las obligaciones del Estado. Va a haber el vínculo que existe entre un acreedor con un deudor. El deudor debe de cumplir con la obligación y el contrato, que es el acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. Vean todo lo que... Bueno, esto es un cuadro muy sencillo, compañeros, pero vean los aspectos tan importantes que regula el derecho civil, ¿verdad? Tan importantes, tan trascendentes en la vida de cualquier persona. Muy bien. Ok, estimados amigos. Y bueno, vemos, por ejemplo, lo referente al derecho mercantil.
El derecho mercantil hace mención de aquellas personas que hacen como actividad primordial el tema del comercio. Entonces, el derecho mercantil está intrínsecamente vinculado al comerciante como persona física, como persona moral que realiza actos de comercio. ¿Se entiende? Muy bien. Y tenemos, por ejemplo, al derecho empresarial o corporativo con la cuestión de que si ustedes como personas físicas quieren constituir una empresa, pues bueno, mis queridos amigos, es cuáles son la serie de pasos que yo debo de seguir para crear mi corporación y cómo la voy a administrar. ¿Se entendió? ¿Sale? Y ahora, ya para llegar a la conclusión de esta unidad, pasando con las materias de seguridad, de derecho social, tenemos la materia laboral, seguridad social y el derecho agrario. Por ejemplo, en la materia laboral tenemos el artículo 123 y vamos a hablar de dos grandes apartados. Artículo 123 de la Constitución. El apartado A, relaciones obrero-patronales. ¿Sale? Obrero-patronales. ¿Sale? Y el apartado B, la relación del Estado con sus trabajadores. Ok. Todo lo que regula el derecho agrario tiene que ver con derechos y obligaciones de las partes y tiene que ver también con prestaciones y cómo van a resolver conflictos en el caso de que surja una controversia. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. El derecho de seguridad social hace referencia a prestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con servicios médico y de pensión. Apartado A, Instituto Mexicano del Seguro Social. Apartado B, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los de las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ISFAM. Muy bien. Ok, por lo que respecta a vivienda, tenemos al Infonavit, ¿sale? Tenemos al Fobiste y tenemos los sistemas de adquisición de viviendas por parte del ISFAM. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Y por lo que respecta al derecho agrario, vamos a verificar cómo protegemos, en este caso, la propiedad o posesión de personas que se dedican al campo. Entonces, aquí vemos algunos aspectos importantes. Muy bien, ahí voy. Trabajadores del campo. Muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos de ejidatarios, de comuneros, la defensa de sus tierras, la defensa de sus derechos posesorios, de su derecho de propiedad, tiene que ver con el derecho agrario. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok, bien. Conclusiones. En esta unidad, estos son los puntos que analizamos.
revisamos la ubicación del derecho como teoría, como filosofía y como ciencia. Y llegamos a la conclusión que estos tres elementos van a conformar lo que entendemos nosotros por derecho. Hablamos de la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez y hablamos de la teoría tridimensional del derecho con Miguel Real. Revisamos el derecho como un hecho social, dimensión normativa y la dimensión de valor. Hablamos de los círculos de García Maínez, derecho formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo y eficaz, y señalamos sus características. Definimos al concepto de derecho y hablamos de las diferentes ramas que conforman al derecho, dividiéndolo en público, privado y social. Muy bien. Ok. Estimados amigos, espero que los puntos hasta aquí analizados de alguna manera los comprendan. ¿Cómo vamos a evaluar? Muy sencillo. Ustedes tienen un cuadernillo de actividades. Tienen una hoja de respuestas. ¿Sale? A más tardar, a su servidor se las van a compartir, a más tardar para el día 23 de marzo. Entonces, sí, tenemos toda una semana para trabajar estas actividades de conformidad con lo que exponemos en esta sesión y también lo que viene en las presentaciones. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a...